siendo yo, mormón. Empiezo a indagar en la historia y teología mormona. Tengo una crisis religiosa ya que nada de esto encaja con la cristiandad con la que me he criado. Uno de mis profesores de seminario es un tipo agresivamente raro, en plan, ampliamente autista, pero una de mis personas favoritas a fin de cuentas. Le cuento acerca de las mierdas raras que había estado aprendiendo, esperando que él me dijera lo contrario, pero realmente está deslumbrado. Me dice que las clases y seminarios normales sanitizan demasiado a la iglesia. Lo compara con una cita. Nadie desembucha todos sus traumas en una primera cita, lo cual es bueno, pero si nunca te dispones a enseñarle a esa persona lo que eres de verdad, nunca tendrás la oportunidad de ser amado sinceramente. Él cree que la iglesia se impide a sí misma ser realmente amada, pues nunca se muestra como es en realidad. Este discurso me da un poco de miedo, pero él se ve casi triste cuando dice esto último. Me dice que mañana dará una lección especial. El currículum oficial puede esperar. No ocurre todos los días que un profesor pare las clases para responder exclusivamente a tu pregunta, por lo que fue bastante conmovedor, a su manera. Al día siguiente llegamos todos a clases. Él se para, y comienza a contar una historia sin tapujos. Su hermana pequeña se había casado muy joven. Al mismo tiempo empezó a ir al hospital demasiado seguido. Ella decía que era muy tonta y no dejaba de lastimarse, lo que él creía, pues era un autista que se creía cualquier cosa que alguien le dijera. Resulta ser que su marido la golpea. Un día decide que sufrió suficiente y lo deja. En un giro sorprendente para la época, ambas familias apoyaron la decisión de esta chica. Sus suegros desheredaron a su hijo y se lamentaban como si hubiese muerto. Todos continuaron sus vidas. Pero no él. Él estaba furioso. Siempre había protegido mucho a su pequeña hermanita, y había sido muy cercano a su cuñado, por lo que la traición dolía más. En esa época ya era profesor de seminario, daba las lecciones, pero sentía que Dios no le daría sus bendiciones a un hombre tan lleno de ira, y se mantuvo alejado un tiempo de las lecciones. Después de que una lección acabase particularmente mal, volvió a su casa y rezó. Esta es una versión muy abreviada, pero imploró. Imploró a Dios. Dios, sé que he de perdonar a todo hombre, juzgar el pecado, no al pecador, pero odio tanto a este hombre que deseo que se sofoque en sus propias heces hasta la muerte. Ansío que muera ahogado en su propia mierda. Dios, dame la fuerza para perdonar y dejarlo ir. La ira no desapareció milagrosamente, pero tomó fuerza para asistir a terapia, y después de casi un año, se sentía en paz consigo mismo. Casi una década y media pasan. Recibe una llamada de la familia del ex de su hermana. Aparentemente, el ex marido ha estado vomitando copiosamente y ha sido ingresado en un hospital. Había estado inconsciente mucho tiempo, no sabían qué pasaba, pero estaban llamando a todos sus conocidos para informarles de que probablemente moriría en poco tiempo. A él en particular lo habían llamado en calidad de hombre de Dios, querían que le diera la bendición antes de morir. Estaba seguro de que lo había perdonado en el pasado, pero esta era la prueba final. No quería bendecirlo en absoluto, pero decidió hacerlo. Arribó al hospital antes de la cirugía, le dio una bendición de paz, amor y perdón, y luego lo llevaron al quirófano. Aparentemente el tipo tenía una especie de tumor benigno en su colon. Todavía no había hecho metástasis, pero se había hecho lo suficientemente grande como para tapar todo el tracto, y no pudiendo bajar, las cosas subían. Literalmente había estado vomitando su propia mierda por días. Durante la cirugía vomitó algo del vómito terminó en los pulmones, y aunque lograron sacarle el líquido a tiempo, la combinación de ácido y mierda le dio una infección pulmonar que provocó que más tarde se ahogase en sus propios fluidos. La clase está en silencio, claramente horrorizada. Maldecir está absolutamente prohibido en el mundo mormón. El profesor continúa con lágrimas en sus ojos. Y ese día, sentí el verdadero amor de Dios. Había oído mis plegarias hacía tantos años, había rezado muchísimo, pero no podía cumplir mis deseos, cuando estaba tan lleno de ira que me sobrecogería el éxtasis de suceder, porque desear la muerte de un hermano durante la ira es un pecado increíble, y disfrutar su muerte es aún peor. Pero una vez hube perdonado a ese hombre, una vez su muerte no significase una maldición para mi alma, Dios me concedió mi deseo. Y quiero que sepas esto, niños. Este Dios, al que alabamos entre estas cuatro paredes, no es el Dios católico inefable y perfecto. Él está fuera de nuestro entendimiento, es extraño, y más que aterrador, pero es nuestro Dios, y el solo hecho de poder amarlo es una bendición.
Al final terminé dejando la iglesia porque su teología no tenía ninguna fuerza metafísica, básicamente sigo un gnosticismo donde se elige venerar al arconte. Pero este momento se quedó conmigo. Una parte de mí se pregunta si tuvo suerte, si accidentalmente maldijo a un hombre, o si el extraño dios físico de los mormones vio a uno de sus seguidores más devotos y le concedió un favor. Año 2012. Voy a la universidad. Era bastante lejos, así que tuve que rentar una habitación junto a otro estudiante. Este estudiante está metido en mierdas de X. Me contó que sus padres lo habían metido en la universidad porque odiaban su forma de manejar la religión. El tipo es autista, y siendo yo autista también, nos llevamos bien. Vamos a llamarlo Alex. Hablaba sobre los sueños lúcidos todo el tiempo. Me mostró un montón de novelas virtuales sobre sueños lúcidos que él mismo había tenido, ilustrados y todo. Los sueños parecían influidos por los juegos RPG, lo cual tenía sentido porque él jugaba juegos de rol. En general él no había nada particularmente raro con Alex más allá de que recordase sus sueños más que la persona promedio. Una mañana de verano Alex se quedó dormido. Parecía sentir dolor mientras dormía. Intenté despertarlo, pero no se levantaba. Le tiré con uno de sus libros de dibujo diciéndole el poder de Cristo te doblega, pero ni así, no respondía a ningún estímulo. Solo se dibujaba agonía en su rostro. Lo dejé dormir durante toda la hora de clase, y entre recesos lo encontré en el balcón dibujando cosas raras. Era una persona siendo emparedada en una habitación. Se veía contento para una persona que parecía haber dormido mal. Le pregunto qué pasó, y solo me dice: creo que hice un amigo. ¿Cómo? Le pregunto a qué se refiere. Me dice que cree que alguien lo visitó en sueños, y lo siguió fuera de este. Está aquí, según Alex, pero veo a mi alrededor y no veo a nadie. Le pregunto qué pasaba en el sueño. Describe cómo era emparedado como el tipo del dibujo. Luego las paredes se detenían, y sentía presión en los hombros. Ya no estaba siendo emparedado, en su lugar una voz le decía que debería haberse imaginado una situación mejor, para luego reír. Despertó después de escuchar su risa. Sintió como algo lo golpeaba pero no podía moverse, ni abrir los ojos ni nada. Luego algo lo tomó por los hombros y de pronto pudo moverse de nuevo. Alex me cuenta entonces cómo caminó a través de una versión de ensueño de nuestra habitación, y vio a quien pertenecía la voz. Aparentemente era un pelado excéntrico con colmillos y orejas puntiagudas. El pelado dijo algo en las líneas de que si mantener el orden a su alrededor nunca más tendría un sueño de ese estilo. Añadió que no pasó nada más después de eso, pero que seguía escuchando la voz del pelado incluso después de despertar. Empiezo a arrepentirme de haberle golpeado con el libro. Tenemos que volver a clases, así que intento desatenderme de las mierdas de Alex. Los días siguientes fueron bastante normales. Bromeaba con Alex acerca del pelado, sin darme cuenta de que realmente seguía hablando con él. Empiezo a preguntarme si se tratará de un demonio. Un día, mientras hacía la tarea en mi ordenador, hablaba con Alex cuando me dijo que el pelado lo mantenía a raya dándole recordatorios. Le pregunto si ese tipo le recuerda que es un marica que no deja de hablar de pelados mágicos. En el mismo instante mi computadora se congeló. Alex respondió que a él no le había gustado lo que dije. Se queda en silencio un rato y se queda en su lado de la habitación. Tras ese incidente me pongo a hurgar en las cosas de Alex para descubrir algo. Encontré un montón de velas y fósforos, así como un sigil dibujado en una pieza de papel. Después de descubrir este sigilo empiezo a reconocer el mismo símbolo escondido detrás de varios muebles y entre las cosas. Reviso sus libros de dibujos. La sonrisa del pelado está plasmada en varias páginas. En una página Alex había escrito que se había estado sintiendo menos deprimido desde que hablaba con aquella criatura. Entonces me di cuenta de que últimamente hablaba menos conmigo. Me sentí estúpido por sentir mi amistad amenazada por una bola de bolos imaginaria, pero pensé en que últimamente a Alex se le habían zafado más tornillos de lo normal. Así comencé a trazar un plan para desviar su atención del pelado a algo más. Leí en línea que un cambio en la dieta puede ayudar a combatir síntomas de esquizofrenia, así que hice lo mejor que pude por cambiar los snacks del dormitorio y ofrecérselos. Eventualmente también empecé a cocinar para intentar que Alex no comiese pura basura. Al mismo tiempo que hacía esto noté que había dejado de hablar del pelado. Sentí que había ganado.
La cosa es que no me había dado cuenta de que Alex había descubierto mi plan, pero malinterpretó mis intenciones. Aparentemente el pelado le había dicho que yo era gay y creía que toda esta parafernalia era para intentar camelarlo, pero definitivamente no era esa mi idea. Intento explicarle calmadamente que solo estaba cocinando y comprando comida sana para que dejase de actuar como un puto autista. Esa noche, mientras dormía, me colé en los libros de dibujos de nuevo y destrocé en varios pedazos una imagen completa del pelado. A la misma hora tuvimos un corte eléctrico general. Duró 16 horas. En los siguientes meses empecé a hablar menos con Alex. Con el tiempo dejó de aceptar la comida que cocinaba. Cuando no estaba intentaba echar un ojo a su diario de sueños. Hay demasiadas menciones al pelado. La mayoría de sueños en los que aparece son pesadillas. Empiezo a buscar sigilos. Periódicamente hallo alguno escondido en algún lugar de la habitación. En la basura encuentro trozos de cerillas y velas derretidas. No es buena señal. Intento hablarle esa misma tarde cuando volvemos de las clases. ¿Qué onda, Alex? Pasó bastante desde la última vez que hablamos. Lucía mucho más cansado de lo normal. Había perdido peso por comprar y comer principalmente basura. El hijo de puta se comía 2 paquetes pequeños de Oreos y lo llamaba almuerzo. Ni siquiera comía desayuno y cenaba un paquete de papas fritas. Parecía una rama. Me mira de soslayo y por un segundo creo que intentó ignorarme, pero lo oí decir por lo bajo. Esto es una mierda. Me meto de lleno. ¿Es el pelado, no? Así es. No lo deja dormir. Le pregunto qué hace. Me cuenta que el tipo está en todos sus sueños, incluso los que intenta fabricar a través de sueños lúcidos. Simplemente aparece, lo encuentra. Dice que lo está matando, y que siente que realmente está muriendo. Le alcanzo un espejo para que se vea, porque en efecto, parece un puto muerto. Según él puede oírnos. Está aterrado. Le pregunto qué le hizo a este ser quedarse tanto tiempo junto a él. No me creo que sea un demonio de verdad, pero quiero darle algo de paz a Alex. Aparentemente al principio Alex no creía que fuese real, y a cambio de algo sustancial, le demostraría lo real que era. Como el estúpido de mierda que era, le ofreció algo que pertenecía a su cuerpo. Alex me explica que el motivo por el que el pelado está jodiendo tanto es porque cree que él es su propiedad. No sé qué carajo decir. Pregunto si puedo ayudar de alguna forma. Responde que no sabe qué podría detenerlo. Intento idear un plan que no tenga que ver solo con comida, pero no se me ocurre. Tenía que encontrar una manera de convencer a Alex de que ya no veía ni oía al pelado. El día siguiente lo tuvimos libre. Desperté antes que Alex y me puse a buscar algún ritual que pudiese engañar a Alex para que creyese que el pelado se había ido. Siendo que soy un estudiante universitario pobre, solo puedo hacer los rituales más básicos. Escojo uno que solo necesitaba agua y romero. Tomo algunas velas de Alex y las prendo. Pongo un bol con agua en una mesa en la parte del cuarto de Alex. Cuando despierta, va al baño como siempre. Recién al salir nota el bol con agua y romero. Me pregunta qué verga estoy haciendo. Le digo que no voy a dejar que una perra interdimensional se lleve a mi amigo. Le pido que mantenga la calma, y aguante la respiración para atrapar al demonio con la guardia baja. No sé si esto va a funcionar, pero necesito cooperación total. Se queda parado en el pasillo. Le digo que tiene que estar más cerca de la mesa. Pregunta por qué. Insisto. Se acerca apenas unos centímetros y se queda quieto de nuevo. Alex es un camarón comparado conmigo, así que mi siguiente parte del plan es ejecutada con éxito cuando lo agarro de la cabeza y hundo su cara en el recipiente con agua. El primer instinto de Alex es intentar liberarse de mi mano tirando agua por todas partes, le grito no, lo agarro por la nuca y lo hundo todavía más que la primera vez. Esta vez en lugar de retorcerse empezó a lloriquear con quejidos. Tomé esto como una señal de cooperación. Esto es por tu propio bien, Alex, si el demonio cree que vas a morir quizás te deje. Mantengo su cabeza bajo el agua 5 segundos más. Alex, si no aguantas más dame una señal y te dejo salir, no respires en el agua. 10 segundos después Alex levanta las manos como señal. Lo dejo salir. Exhala copiosamente mientras tose agua. Me doy cuenta de que esto puede interpretarse como un intento de asesinato. Voy a ir a la puta cárcel. Lo miro a la cara. Me dice que está bien y que no me preocupe. Le pregunto si el pelado sigue por aquí. Parece que no. Pero tendremos que esperar a la noche para ver si aparece en sus sueños.
Pasan un par de minutos en lo que limpio la mesa y retiro las velas. Le pregunto a Alex si no está molesto. Agita la cabeza y mira al bol. Dice que tenemos que deshacernos de todo para que el pelado no se dé cuenta de que realmente está vivo. Esperamos un rato a que se apaguen las velas. Luego enterramos el bol y las velas consumidas en un parque. Noto que tiene un par de hojas de romero en el cabello. Intento no señalarlo por si cree que es un buen augurio. Según lo que leí, el romero es bueno para ahuyentar espíritus, así que esperé que eso fuese suficiente para hacerle creer que estaba a salvo. Por la noche me comenta que se había sentido mejor todo el día. Es una buena señal. Le digo que si necesita ayuda de nuevo que me diga y ahí estaré. Apagamos las luces, y nos vamos a dormir. Mientras intento dormir no puedo dejar de dar vueltas. El clima estaba templado esa noche, pero no podía dejar de sudar por algún motivo. En un momento desperté y vi la sombra de una persona acercarse desde los pies de mi cama hasta mi lado. Sentí el horror cuando se acercó. Pude percibir unas orejas puntiagudas con la poca iluminación que había en el cuarto. ¡Qué hijo de puta! Después de lo que parecieron 6 horas caí dormido al fin. La oscuridad se transmutó en lo que parecía un parque lleno de árboles muertos. Parecía el mismo parque donde Alex y yo habíamos ido, pero todo estaba en decadencia. Sentado en el punto exacto donde habíamos enterrado el bol con las velas, estaba el hijo de puta que había estado jodiendo a Alex. Sin embargo, a diferencia de la sonrisa sardónica con la que Alex lo dibujaba, yo lo vi con el ceño fruncido. No se movía. Tampoco me moví yo. Tenía demasiado miedo como para moverme. Estaba viendo finalmente a un demonio que era mucho más alto y que lucía mucho más fuerte que yo. Por un par de segundos no pasó nada. Entonces sentí presión en mis hombros. Empecé a agacharme contra mi voluntad. Comencé a sentir dolor detrás de las rodillas. Me tomó por sorpresa y perdí el equilibrio. Estaba totalmente en el suelo cuando el demonio empezó a acercarse. No cambió su expresión hasta que estábamos cara a cara, a centímetros de mi rostro. Vi esa misma sonrisa que me había estado persiguiendo los últimos meses, dibujada en su semblante. Seguido por eso oí una voz que resonó en todos los huesos de mi cuerpo. Luces muy sorprendido, Anon. ¿Creíste que estarías a salvo? La sonrisa del demonio se amplió mientras me levantaba del suelo agarrándome por el cogote. Se sentía como un par de cuchillas atravesando mi piel. El toque de sus dedos quemaba, carbonizando mi piel, chamuscando hasta el hueso. No podía gritar. No podía moverme. Qué arrogante de tu parte pensar que no serías visitado. Alzó la vista hacia la zona donde estaba enterrado el bol. Sé lo que podrías hacer. Puedes pagar por esto, y así tu amigo será perdonado. Esto me dolerá tanto como a ti. Mi cuerpo se comenzó a hundir en el lodo que pavimentaba el suelo del parque. Pude sentir cómo se aplastaban tierra y gusanos contra mi rostro. Insectos se arrastraban dentro de cada orificio de mi cabeza. Parásitos carcomían los poros de mi piel, consumiendo la carne de mi cara. Hundiéndome más pude sentir las raíces de los árboles empalando mis ojos. La tierra me tragaba. Y solo podía oír la risa del demonio. Cuando alcancé el núcleo de la tierra me cosí vivo. Todo estaba negro otra vez. Desperté absolutamente entumecido. Alex desde el otro lado de la habitación me preguntó si estaba bien. Cada músculo en mi cuerpo estaba tenso por lo poco y mal que había dormido. Pero entendía lo que tenía que hacer. Alex, tenemos que deshacernos de tus libros y tus mierdas. Agarré sus bolsas y recorrí los libros para tirarlos. Alex me detuvo preguntando por qué. Por el pelado, se metió en mis sueños y me enterró vivo. Queda en silencio unos segundos. Murmura. Es por eso que estaba ahí esta vez. Y saca uno de los libros de dibujo. Nos reportamos enfermos en la universidad y decidimos tomarnos todo el día para purgar todas y cada una de las cosas asociadas al pelado. Lo primero fue naturalmente deshacernos de los sigilos y velas. Pero los libros de dibujos eran un desastre. No pensé que hubiese mezclado tanto a sus personajes con el demonio. En una página había un sueño, en la siguiente estaba esa cosa. A veces se superponía y era imposible arrancarlo del libro. Le pregunté si estaba de acuerdo con esto, y tras un silencio, tiró todos los libros a la basura. Había decidido empezar a dibujar digital. Prendimos la computadora y eliminamos todo rastro o mención del demonio. En lo que borrábamos los remanentes de los archivos, até la bolsa donde habíamos tirado las bolsas. Estábamos listos. O eso creía. Había olvidado tirar los fósforos que habíamos usado para prender las velas en primer lugar.
A último momento Alex se acordó y los tiró en la bolsa. Cuando estaba por salir a tirar la bolsa, Alex apareció con un botón decorativo gigante con un lazo de metal pasando por los agujeros del mismo. Le pregunté qué mierda era eso. Era una cosa que había estado guardando para hacer una invocación, pero evidentemente no había traído nada bueno, así que lo tiró abatido. No me sorprende ahora por qué sus padres no lo querían en casa. Condujimos hasta una carretera concurrida, abrimos la puerta, y tiramos la bolsa con todo a un costado de la ruta. Nos fuimos rápido en caso de que un policía nos viera y nos hiciera recoger la bolsa o algo. Desde entonces no tuvimos más sueños extraños ni volvimos a oír voces. Todo esto pasó en la casa de mi mejor amigo allá por el 2003, teníamos 14 en ese entonces. Lo recuerdo con bastante vividez hasta el día de hoy, y según lo que él me cuenta, también lo recuerda bien. Mejor amigos, metaleros edis. Siempre nos juntamos los fines de semana para ver películas de terror, cine slasher o películas gore de serie B de los 80s. Nos quedamos despiertos hasta bien entrada la noche viendo estas películas, generalmente llegábamos a ver hasta 6 o 7 seguidas. Éramos animales nocturnos de todas formas, así que tampoco nos dormíamos hasta que salía el sol. En un sábado en particular, decidimos que queremos ver algo que no sea una película gore típica, así que buscamos algo más aterrador que sangriento. A excepción de Evil Dead, nos llevamos varias películas que realmente no recuerdo. Eran casi todas películas genéricas sin nombre de los 80s. Ordenamos las películas, vamos a su casa, ordenamos pizza y empezamos a meternos todas las películas por el culo. Como es un clásico, empezamos con Evil Dead. Cuando termina, empezamos a ver las demás aleatoriamente. Vemos otra. Y otra. Son bastante aburridas. ¿Cuál es el puto problema de mi amigo? Casi todas estas basuras son insufribles. Apenas es medianoche y ya me entra el sueño por todo este bodrio, lo cual es bastante raro. Me enojo un poco con mi amigo por las películas de mierda que eligió, aunque elegimos todos juntos que veríamos ese día, la mayoría habían sido recomendaciones suyas. Él también está enojado por su propio error. Sugiere que cambiemos las películas y veamos algo de Jason, pero lo único que tenemos a mano es Jason X. Como sea, veámosla. Creo que no lo mencioné antes, pero todo esto ocurre en un país del tercer mundo, así que todavía estábamos usando videocaseteras. Viendo Jason X. Ay, Jason, reviéntale la cabeza a esa perra rubia como si lo deseases, tú puedes. Deben ser la 1 de la mañana ya. Escucho a un amigo roncando. ¡Qué verga! ¿Cuándo se durmió esta zorra? Me doy cuenta de que yo también tengo bastante sueño en la última hora o así. El sitio en el que estoy se siente bastante cómodo. Hace bastante frío hoy. Tal vez podría ver la película con los ojos entrecerrados. Antes de darme cuenta me duermo. Cuando despierto miro el reloj. No ha pasado mucho tiempo, son la 1:40. Mi amigo está pegado a la pantalla. Rápidamente se da cuenta de que desperté. Mira. El tipo está gritando. Mira esto. ¿Qué mierda es esto? Me acerco a la tele. Todavía tengo la vista medio difusa. No veo nada. Me insiste en que mire mejor. Fijo la mirada en la pantalla. Empiezo a notar que hay algo aquí. Hay más que estática. ¿Por qué mierda hay estática en primer lugar? Jason tendría que estar reproduciéndose todavía. Hay algo raro aquí. Mantengo la mirada. Parece que la estática empieza a tomar forma. Poco a poco, empieza a asemejarse a algo. Parece una cara. Nos miramos el uno al otro confundidos e inseguros de qué hacer. El rostro está muy distorsionado entre la estática, así que no puede distinguirse claramente. Parece tener ojos negros. Sin nariz. Pero definitivamente es un rostro. Abre la boca. Tiene dientes puntiagudos y parece estar gritando, pero no sale ningún sonido. Estamos bastante cagados. Mi amigo decide apagar la televisión. Estática. Estática. El rostro está cada vez más discernible. Un sonido extraño, ronco y distante comienza a emitirse desde la televisión. Mi amigo presiona el botón de apagado de la tele varias veces, pero no pasa nada. Tal vez el botón esté jodido. Prueba con el control remoto. Lo oprime varias veces. Nada. Pienso que está intentando joderme y le digo que se vaya a la mierda, y me acerco para sacar la cinta del reproductor. Aprieto el botón, pero no sale.
Busco el cable de la tele, lo desenchufo y finalmente se escucha el sonido de apagado. Pero la estática y el rostro siguen en pantalla. Nos quedamos sentados mirándonos sin saber qué hacer ahora. Pasan unos 4 o 5 minutos. Nadie dice nada. El rostro sigue en pantalla. Y repentinamente la pantalla se queda en negro. Ni estática ni cara. Intento sacar la cinta del reproductor. Sale fácilmente. Todo funciona. Vuelvo a meter la cinta, prendo la televisión, pruebo la película. Se reproduce con normalidad. Adelantamos hasta el final y no tiene nada inusual. ¿Qué mierda acaba de pasar? Nos quedamos sentados sin saber muy bien qué pensar durante una hora. No recuerdo exactamente a qué conclusión llegamos para calmarnos, pero al final nos fuimos a dormir poco después. Tuvo un final algo anticlimático, la verdad. Un par de meses después conseguí mi primera computadora y una de las primeras cosas que hice fue buscar posibles respuestas a lo que había pasado esa noche. Terminé encontrando algo llamado transcomunicación instrumental, en la categoría de los fenómenos de voz electrónica, OEP. El término fue acuñado por Ernest Schenkowski en los 70s para referirse de forma más general a la comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico, como grabadoras, máquinas de fax, televisores o computadoras de parte de espíritus u otras entidades descarnadas hacia los vivos. En 1997, Ymans Varus, del Departamento de Psicología de la Universidad de Ontario Occidental, condujo una serie de experimentos usando el método web del investigador Konstantin Raudiv, usando el trabajo del investigador de transcomunicación instrumental Mark Macy como guía. Una radio fue sintonizada a una frecuencia vacía y se grabaron 81 sesiones de 60 horas y 11 minutos cada una. Durante las grabaciones, una persona o bien se sentaba en silencio o intentaba entablar comunicación verbal con la fuente del EP. Varus declaró que llegó a grabar varias instancias de voces sin cuerpo, pero eran demasiado pocas y aleatorias como para representar evidencia válida y demasiado abierta a la interpretación como para ser descrita definitivamente como fenómenos EP. Creo que esto fue lo que sucedió esa noche. ¿Qué onda X? Me estuve debatiendo si debería postear esta historia o no, pero después de un par de semanas sin que nada pasase, ya me dije que le den, voy a contarlo. Trabajo como guardabosque en la Reserva Natural de Bargunsinsky cerca del lago Baikal. En los últimos años he llegado a descubrir que el lago Baikal está muy jodido. Así que aquí irán un par de experiencias. Todo empieza con un par de rarezas. Además de los anillos de hielo, el Sem Baikal, y vehículos, gente o animales atrapados en el hielo, hay rarezas como barcos desconocidos apareciendo en días de niebla. Recuerdo haber visto un par de naves sin identificar en mis rondas, y recuerdo haber oído historias de barcos muy antiguos apareciendo entre la neblina. Otra cosa aterradora es encontrar animales muertos en la costa. Eso no es exactamente extraño, pero muchos animales aparecen totalmente huecos. Desde peces y aves hasta focas. Y hablando de animales encallados, a veces la gente se encuentra con cuerpos de golomyancas. Este es un ejemplo de cómo se ve el bicho, así que no se puede culpar a la gente de cagarse cuando ve uno. Antes de entrar de lleno en el verdadero motivo por el cual hago este hilo, les daré 2 ejemplos de las rarezas que alberga este lago al natural. Siendo yo, entre 9 y 10 años. Mis amigos y yo salimos un rato en invierno. Durante el invierno el lago Baikal se congela por completo. Estamos caminando sobre el hielo cuando uno de mis amigos nos llama. Está agachado mirando al hielo. Apunta a donde mira y nos dice que miremos también. 2 huellas se están apoyando contra el hielo desde abajo. Lucían como ventosas, pero con dedos. Empiezan a moverse, así que las seguimos. Continuamos persiguiendo las huellas hasta que oímos un crujido. En general el Baikal es bastante seguro, pero mejor prevenir que lamentar, así que nos detuvimos. Las huellas siguen. Y entonces el hielo se rompe. 2 extremidades masivas salen desde dentro del lago. Se pegan al hielo, y una criatura se alza desde el agua. Esa cosa lucía como una mezcla entre un mosquito y una langosta. Se paraba en 2 patas, y medía como 3 o 4 metros. En el instante que lo vimos salimos corriendo. Me tropecé en el hielo como retrasado y vi como mis amigos se iban a la mierda. Asumo que voy a morir. Pero esa cosa sigue de largo. Regreso a casa. Intento explicar a mis padres lo que pasó, pero soy incapaz.
Me dan una cachetada y me dicen que no vuelva a acercarme al lago congelado sin supervisión. Más tarde descubrí que la gente ha dicho ver algo similar en el norte del Baikal. Algo oscuro, con 2 piernas, boca como probóscide y crustáceo en naturaleza. Hasta donde se hubieron 7 reportes. Durante mis vigilancias creo que lo vi en un par de ocasiones, pero siempre está muy lejos como para distinguirlo. Luego está la primer cosa turbia que pasó cuando comencé a trabajar. Un bote desaparece. Aparece en la orilla un par de semanas después. Cuando vamos a investigarlo encontramos totalmente vacío. Lo guardamos mientras buscamos a las personas que lo habían abordado. Mientras estoy de guardia, alguien se reporta por la radio. Dice que hay un intruso en el bote. Volvemos a este para revisar. Hay un tipo con un sombrero que solo está junto al bote. Es muy raro. Es casi como si no fuese completamente sólido. Un compañero intenta acercarse a él, pero en un instante el tipo se divide en varias partes y todas saltan al lago. No sé qué puta mierda fue eso o a qué vino, pero creo que ahora ya tienen el panorama completo para lo que viene a continuación. En los últimos 20 años han habido 2 casos muy extraños. En el 2001 y 2013 se hallaron cadáveres en la orilla con marcas muy extrañas. Sus vasos sanguíneos se veían muy oscuros, sus ojos estaban grises, y sus músculos extremadamente tensos. En el primer caso los forenses lo explicaron como daños típicos por ahogamiento y exposición a los elementos, pero la segunda vez hasta nos contó contactar con los forenses. Eventualmente nos dieron un informe. Ahogamiento y exposición. La cosa es complicada. Esta gente tenía mucha experiencia en el campo. Una cosa extraña es que el segundo cuerpo estaba reportado como desaparecido desde hacía 2 semanas hasta que lo encontramos, y sin embargo al hallarlo su cuerpo estaba inmaculado. Hace cosa de 2 meses recibimos noticias de otro cadáver en el lago. Nos acercamos para confirmar. Esta vez era un anciano. Había golpeado su cabeza contra algo de algún modo y se había ahogado. Su piel estaba pálida, y sus vasos sanguíneos destacaban. Por cómo lucía sabía que no había muerto de lo mismo que los otros 2, pero la apariencia me recordaba a esos 2 cuerpos. Para ser claros, el viejo no había muerto del mismo modo que los otros 2 cadáveres, había claros signos de descomposición, su cuerpo estaba relajado y sus ojos aún tenían color. Claras diferencias. Llamé la atención sobre esto a un compañero, pero él no sabía nada del tema, así que le dije que le contaría más tarde. Nos juntamos en un café. Estábamos hablando de los casos cuando un anciano nos interrumpió. Lo llamaremos Starik. Durante mucho tiempo lo consideré un esquizo por cómo actuaba y cómo se veía. El tipo estaba muy sucio y hablaba para sus adentros. No tenía amigos ni familia, pasando la mayor parte del tiempo en la costa tomando nota. No es violento, pero mucha gente lo considera una molestia. Entonces, mientras hablábamos, el esquizo pregunta si las víctimas tenían los ojos grises. Le digo que sí. Starik saltó emocionado. Como las cosas se habían puesto raras decidimos irnos, pero Starik nos siguió y nos preguntó si los cuerpos estaban descompuestos. Ahora estoy intrigado. Le doy el beneficio de la duda, y le pido que me diga a lo que cree. De inmediato empieza a hablar. Copiaré sus palabras. La cosa responsable de esas 2 muertes es lo que él llama una medusa que se arrastra. El animal filtra oxígeno tanto del aire como del agua. Sus tentáculos producen un adhesivo que le permite arrastrarse por la tierra, y además produce un veneno impresionantemente letal. Este funciona destrozando las células sanguíneas, y la concentración más mínima de su veneno puede tener efectos desastrosos en el cuerpo. El veneno que esta medusa usa es un 84% puro. El efecto del tóxico oscurece la sangre, y destruye la pigmentación en los ojos. También funciona como un increíble antibiótico que preserva los cuerpos por más de 1 mes. La reacción química entre el veneno y el agua tensa los músculos. Aparentemente son endémicas del lago Baikal, y solían ser un problema enorme a inicios del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial el gobierno intentó utilizar cianuro para reducir su población, siendo esto cubierto por alguna razón. Según Starik en la actualidad apenas la población de medusas arrastradas debe estar en los 2 dígitos. Tras esto regreso a la realidad. Mientras Starik hablaba alguien le dijo que cerrase la puta boca, así que se va, pero personalmente quedo muy interesado en su historia, y me pregunto si tendrá algo más que compartir.
Pasada una semana casi había olvidado todo el tema, hasta que me encontré con Starik durante mi patrulla. Me acerqué para preguntarle cómo estaba. El viejo casi sale corriendo al verme. Le pregunté si estaba todo bien. Respondió que sí, temblando. Le pregunté por el tipo que lo había echado el otro día, pero no tenía problema con ello. Y entonces le pregunté si no podía contarme más sobre las medusas. Se disculpó en el lugar y dijo que tenía que irse. Me quedé ahí pensando. ¿Cómo mierda va a estar un vagabundo ocupado con algo? Decidí seguirlo un rato para ver si lograba sacarle algo más, pero me hizo el hielo. Lo seguí por media hora antes de rendirme y seguir trabajando. Cuando termina mi turno pregunto por los alrededores acerca de Starik. Nadie sabe mucho de él. Parece que simplemente forma parte del ecosistema del lago. Nadie recuerda cuándo, cómo o por qué llegó aquí. Solo saben que siempre estuvo por acá. Cuando pregunto en el café, lo único que me dicen es que no debería juntarme demasiado con él ya que está loco y huele a mierda, y por lo menos una de esas cosas es cierta. Lo único que descubrí a ciencia cierta es que al tipo le encantaba el ajedrez. Y es muy bueno además. A veces retaba a otros ancianos a jugar. Al día siguiente compré un tablero de ajedrez y esperé en el parque tras mi ronda. Picó en el anzuelo de inmediato. Starik salió de los arbustos con una cerveza en mano y pidió una partida. Intento hacerle hablar, pero el hijo de puta está muy centrado en el juego. Soy bastante inútil en esto, así que en coas de 3 turnos pierdo. Un par de días más tarde regresa, me quiere permitir una revancha. Se me ocurrió darle algo más fuerte para beber. Un Russian Standard. Funcionó como un amuleto. Habla sobre cómo la contaminación en el lago Baikal es horrible. Le pregunto cómo sabe tanto. Ah, fácil, era biólogo. Elabora. Investigué el lago durante casi 30 años. ¿Y qué pasó? Renuncié. ¿Por qué? No tenía opción. ¿Cómo? Me mira. Anon, ¿quieres ver algo interesante? No estoy seguro. Vamos, te voy a mostrar algo que te va a volar la cabeza. Acepto. No quiero que me violen entre los arbustos, así que llevo un cuchillo por las dudas. ¿Sabes, Anon? Eres un buen chico. Estoy en mis 30 años. No me importa, eres un niño, por eso tienes que ver lo que te voy a mostrar. Bueno. Llegamos al lugar donde duerme. Dentro tiene una videograbadora y 2 cintas. Están etiquetadas como Misión Baikal 1 y 2. ¿Qué es esto? Bastante interesante, ¿no? Probablemente nadie algo como esto antes. Le pregunto si tiene una tele compatible donde enchufar el vídeo. No. Ahora tengo que conseguir un puto adaptador. En la zona no existe, así que hago que me lo envíen, y después de 4 días consigo uno. Cuando vuelvo a la chabola de Starik está enojado. Dice que lo usé, y después de discutir un rato, me dice que si tanta ganas tengo de ver las cintas que las vea. Tengo que llevar la videograbadora y las cintas a mi casa, así que me llevo a Starik conmigo también y le pido que se tome una ducha. Finalmente enchufamos la videograbadora. Es increíble el cuidado con el que la ha estado manteniendo. Ponemos la primera cinta. Dura 2 horas. 1/3 del vídeo es solo el interior de un submarino donde no pasa nada. Mientras vemos la cinta le pido a Starik que explique por qué tiene estas cintas. Esto es lo que me dijo. Resulta ser que Starik era un investigador importante durante la época de la Unión Soviética. Mientras hacían escáneres topográficos la Unión Soviética descubrió que el lago era mucho más profundo de lo que se pensaba. Esto dio origen a la misión. El escaneo mostró que el lago sobrepasaba los 1600 metros de profundidad, y continuaba. Descubrieron esto gracias a que los sonares más fuertes podían penetrar a través del fondo falso. ¿Qué es el fondo falso? Me explicó que es una capa densa y viscosa de salmuera submarina. Más allá del fondo falso el lago seguía 1200 metros más. El fondo estaba localizado en el centro del lago. El problema es que el Baikal es un lago de agua dulce. Esto no debería ser posible. La misión consistía en la recolección de muestras e información geológica para intentar explicar la anomalía. En el final del vídeo 3 hombres entran al submarino. Uno de ellos, Starik. Los 3 descienden y la cinta muestra lo típico que se encuentra en un lago. Peces, focas, etc. La mierda rara empieza al final de la primera cinta. Pasados los 900 metros las rarezas aparecen.
Cada criatura vista en la cinta era profundamente explicada por Starik. Lo primero que la cámara capta es una medusa gigante. Y con gigante digo, tamaño barco, era gigante. El cuerpo de esta cosa era tan grande como un autobús, los tentáculos más largos que una ballena azul. Starik se acerca a la pantalla y apunta al cuerpo. Su cuerpo en sí mismo es un ecosistema por separado. Cuando se alimenta la medusa filtra el agua, también que se crea un ambiente separado en el interior de la criatura. La concentración de agua en la medusa difiere del exterior en aproximadamente un 6 o 7%. Esto es suficiente como para crear un ambiente completamente distinto. Su tamaño provee a varios animales pequeños de un lugar seguro. El sistema es tan avanzado que hay incluso una cadena alimenticia en el interior. Hay plancton que puede producir energía basado en la muy limitada cantidad de luz que recibe de la luminiscencia de su huésped. Estos son comidos por una especie de camarones que es a su vez comido por el superdepredador. Los desechos del predador son utilizados por el plancton y el ciclo continúa. Tanto estos animales como la medusa son endémicas del lago Baikal. Los hombres en el submarino no parecen muy impresionados por esto. Desde los 50 comenzaron a disminuir en masa tras la exterminación de las medusas arrastradas. Cuanto más se acercan a la profundidad, se puede observar mejor los restos de esqueletos de ballenas. La cosa es esta. No se tiene constancia de que el Baikal contenga ninguna especie de ballena. Uno de los esqueletos se mueve. Me cago en Dios. Es un puto pez fantasma. Recuerdo los reportes de peces gigantescos avistados a través del hielo en invierno. Así es como Starik lo explicó. Resulta ser que los huesos son reanimados por un organismo unicelular. Este organismo construye colonias nutriéndose de los minerales en los huesos de las ballenas. Eventualmente construyen una membrana alrededor del esqueleto que se asemeja vagamente a una ballena. El interior de esta colonia está repleto por una solución ácida azucarada que mantiene al organismo entero a flote. Luego vaga por el lago buscando su nueva fuente de comida, microorganismos los cuales digiere a través de esta solución. Pasado un tiempo la solución comienza a dañar los huesos de ballena al punto de que ya no soportan el constructo ideado por la colonia. Aquí es donde, probablemente, el organismo muere, ya que no puede filtrar agua sin moverse. Mientras más descienden, más raras se ponen las cosas. Cangrejos con extremidades del tamaño de autos, una especie de 100 pies gigante, águilas enormes, criaturas con tentáculos que se conectaban en anillos, algo que parecían trilobites, y mucho más que no llegaría a describir o recordar. Cuando pasaron los 1600 metros la vida marina se volvió más limitada. Hasta que eventualmente llegaron al fondo falso. Es una piscina de salmuera. No hay vida en los alrededores. 1 o 2 peces surgen desde la salmuera periódicamente. Starik dijo que tomaron muestras del agua sobre la salmuera. La única vida hallada fue un par de especies de bacterias extremófilas, pero apenas lograban sobrevivir al ambiente. Esta es la parte por la cual mi mente se debatía entre postear y no postear. Hago un aviso, no sé si hace falta, pero lo hago igualmente. Lo que vi a continuación me jodió el cerebro. Penetraron en la salmuera. Starik detuvo la cinta y me pidió que no viera el resto. Pregunto por qué, pero me ignora y se dirige a extraer la cinta. Intento detenerlo, pero agarra la cinta, y solo esa cinta, y sale corriendo. Le pedí por una semana que me dejase verla, pero constantemente me lo niega. Mi curiosidad terminó ganándome. Sabía que Starik no era un tipo paranoico o vigilante, así que una tarde mientras caminaba por la costa me metí en su choza y me llevé la cinta. Al penetrar en la salmuera bajaron 300 metros. El sonar detectó algo masivo. Aproximaron que se trataba de algo de al menos 2 kilómetros de longitud. Entonces aparece en pantalla. Una puta serpiente. Aunque serpiente no es la mejor descripción que se le puede dar. El solo hecho de existir jodía por completo el sonar, las cámaras y la tripulación. Los hombres en el submarino gritaron y entraron en una especie de locura durante 10 minutos. Los ojos de ese monstruo miraban a la cámara. No importaba a dónde me moviera, parecía que los ojos de esa cosa me perseguían. Tenía la sensación de que esa cosa era el mal encarnado. Todo sobre ella estaba mal. Durante un momento de lucidez uno de los tripulantes logró tomar control y subió el submarino. Cuando la cinta terminó pude oír algo. Era algo que me decía que debía volver al lago. No había pronunciado ni una palabra y ya sabía lo que quería. No pude soportarlo y fui directo a hablar con Starik. Nada más verme me pegó un puñetazo en la mandíbula y me dijo que era un puto retrasado. Por eso no quería que vieses la cinta.
Le rogué que me explicara qué había pasado. Cuando se calmó, nos sentamos, y me contó lo siguiente. Durante la Guerra Fría los soviéticos habían planeado usar el lago Baikal con fines propagandísticos, pero los científicos nunca pudieron determinar qué hacía que este lago en particular tuviese tanta diversidad. Y los americanos no tenían nada que esconder. Si no podían esconder una bomba nuclear, entonces estaban todas las cartas sobre la mesa. Exploraron todos los océanos, lagos, ríos y charcos posibles, y descubrieron que el 60% de la vida marina del lago Baikal no se encontraba en ningún otro lugar. ¿Por qué? Starrick creía que era esa cosa la que atraía la vida a ella. Por cualquier motivo, la criatura atrae a la vida a su hábitat. La verdadera pregunta no es cómo o por qué lo hace, sino, ¿qué hace ahí en primer lugar? Starrick dijo que era su prisión. Me preguntó entonces, ¿por qué crees que el Baikal no cambió en 25 millones de años? ¿Por qué hay una capa de salmuera a 1 kilómetro de profundidad en un lago de agua dulce? Sean aliens, dioses o un fenómeno natural, la salmuera es lo único que mantiene a esa cosa alejada de nosotros. Cuando la misión fue cancelada, Starrick decidió renunciar y robó el único metraje conocido de la misma. Intentó conseguir trabajo, pero había sido puesta en listas negras y nunca pudo conseguir otro. Y así terminó aquí, en el Baikal como un vagabundo. No sé por qué decidió guardar esa cinta tanto tiempo, pero al final la destruyó. Eventualmente no pude soportarlo más, esa cosa jodía con mis sentidos, por lo que me vi forzado a mudarme con mi hermana en Chelyabinsk. Parece ser que era la proximidad con el lago lo que me afectaba. A veces tengo pesadillas con esa cosa, pero no sé si se trata de algo psicológico, o si es ella lo que me llama. Conduciendo a casa del trabajo con mi compañero de trabajo Mark. Es bastante tarde por la noche, cerca de las 11:30. La carretera atraviesa un bosque, no hay otros autos a la vista. El cielo está encapotado por lo que no hay luna y está todo putísimamente oscuro. Mark me pide que me detenga para ir a mear. Está bien. Detengo el coche y baja. Camina unos 20 metros dentro del bosque. No sé por qué se internó tanto si no se ve una mierda desde el auto. Lo escucho tropezarse con algunas cosas, ramas rompiéndose y una maldición. Me río un poco de él y su timidez. La próxima vez mea al lado del auto retrasado. Aunque no lo dije alto, claro. Mark termina de mear, camina desde el bosque y regresa al auto. Sigo conduciendo por unos 10 minutos. Mark observa a través de la ventana en silencio. Demasiado silencio. De pronto mi celular suena. Lo saco para ver quién llama. Es Mark. De inmediato siento como un sudor frío invade todo mi cuerpo. Todos los músculos de mi cuerpo se contraen, empiezo a cagarme. La cosa que regresó no era Mark. Pongo el celular en mi oído y acepto la llamada para no verme sospechoso. Por un segundo considero saltar del puto auto, pero recuerdo que tengo una navaja en uno de mis bolsillos. No sé qué hacer, ¿debería intentar alcanzarla? Oigo una voz viniendo del otro lado de la línea. Es Mark. Su novia, digo. La novia de Mark. El pedazo de retrasado se dejó el celular en casa y ella llamó para asegurarse de que el viaje de trabajo estaba yendo bien. De repente se me seca el cuerpo y dejo de sudar. Mark nunca sabrá lo cerca que estuvo de recibir una puñalada en el ojo porque su compañero de trabajo es un esquizofrénico mentalmente degenerado. Hermanos, acérquense y formen un círculo alrededor de la ciberfogata, pues tengo una historia que compartirles. Esta es la historia de cómo B, o en su defecto, 4chan, ha caído a la desgracia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en un lugar donde todo puede ser dicho, toda idea compartida, hay una constante proliferación de hilos sobre traps y femboys? ¿Sobre hipnosis para volverse afeminado o competencias de penes? ¿Han notado que, a pesar de ser un foro ostensiblemente random, azaroso, parece haber un patrón distintivo de cómo fluye la información en el tablón B? ¿Alguna vez han pensado lo extraño que es que la fuente de todo el contenido original en Internet y del activismo parece haberse convertido en una repetitiva autoparodia de diapositivas reflejando la misma perversión antigua? Oigan mi sabiduría si quieren saber más. Morderé solo esta vez. Verás, este tablón representa más que un basurero de pornografía degenerada.
Un foro anónimo sin restricción de contenido o pensamiento. Eso es, y una vez fue, mucho más de lo que es ve hoy en día. Representaba libertad de pensamiento y de expresión sin el riesgo de ser excluido o juzgado en el espacio abierto. Representa el epítome de las capacidades de la web como un ágora global. El Internet es una gran red de comunicación universal e instantánea, y en ve está sin filtro, sin censura, y sin control. No hay reglas para lo que puedes decir a nadie en la Tierra con una computadora con conexión a Internet. ¿Recuerdan la primavera árabe? Eso fue solo con Twitter y Facebook, ambas plataformas altamente moderadas y supervisadas por sus respectivas autoridades legales y empleados. Imagina la fuerza que podría constituir ve si se le permitiese. Creo que ya pueden imaginarse a qué voy con esto. Quizás lo han visto con sus propios ojos. Bien, para las estructuras de control establecidas, ve, y 4chan en general, es un concepto muy aterrador. Nuestro buen amigo Christopher Poole lo empezó en 2003 como un lugar para que weeaboos compartiesen su amor por el anime sin miedo a la vergüenza, pero inconscientemente abrió una caja de Pandora de disidencia potencial. En pocos años, los usuarios descubrieron el potencial que tenía el anonimato, y así nació Anonymous. Aunque a día de hoy son altamente desacreditados por su asociación a adolescentes con máscaras de Guy Fawkes, hubo un tiempo donde aparecían en cada medio de noticias en todo el mundo por desafiar arbitrariamente a la autoridad. Porque, aunque un ataque de denegación de servicio al sitio web del FBI no supone ninguna clase de perjuicio verdadero a la infraestructura de la agencia, o ni siquiera algo tan mínimo como su departamento de informático, sí supone un mensaje. Es una amenaza directa a la autoridad del Estado, una expresión de descontento que ha alcanzado los ojos y oídos del mundo entero a través de la simple conexión a Internet. Distintivamente declaraba, la gente en Internet no juega bajo tus reglas. Hacemos las nuestras. Indicaba que un nuevo frente se abría en el ciberespacio, el cual provocaría, como ningún otro frente, una notoria agitación en el orden social. Cual caja de té en el puerto de Boston, o como William Blake siendo arrastrado de debajo de su cama, se trataba de una declaración de independencia de la policía del pensamiento. Una declaración de guerra. Las autoridades estaban asustadas, y con razón, cagadas vivas. No perdieron tiempo. En el curso de pocos meses, los miembros activos de Anonymous fueron rastreados, Sabu y otros se chivaron para bajar sus sentencias, y pronto había toda una nueva población de cibercriminales en la cárcel. Pero todavía había un problema. El problema de 4chan, y especialmente, ve. Todavía era una colmena de juventudes desacopladas y desilusionadas completa con una reina y todo. El nido de avispas que amenaza seguir picando. Así que se elaboró un plan. Utilizar la fuerza de ve en su contra. Su libertad. Si Anonymous podía postear lo que quisiera, también podían las autoridades. Si Anonymous podía alcanzar las mentes de los usuarios de ve e incitarlos a actuar como una entidad, también sus enemigos podían alcanzar esas mismas mentes para propagar confusión e incitar pasividad. Los objetivos fueron los siguientes. Desacreditar Anonymous y prevenir su resurgimiento. Monitorear, y donde fuese necesario, subvertir cualquier intercambio de pensamiento serio en 4chan. Romper la mente y espíritu de cualquier futuro disidente potencial. El método. Bueno, eso nos devuelve al primer post, la extrañamente repetitiva perversidad. Los hilos acerca de penes enormes, cuqueo, las mujeres siendo putas, todo apunta a lo mismo, tu sentido de la seguridad sexual. Los hilos acerca de transvestismo, todo el debate sin sentido sobre los transgéneros y los trans. Está diseñado para confundir tu orientación sexual. Los hilos sobre gore, mutilación genital y la idealización de asesinos en serie, están diseñados para desensibilizarte de tu rango de emociones humanas normales. Este foro. Todo este sitio ha sido armorizado en tu contra, querido hermano, conducido por un miedo a que tú mismo uses la libertad como arma. No es coincidencia que todos estos hilos sobre material perturbado estén en cabecera todo el tiempo, y realmente no hay tantos usuarios individuales que los visiten. Lo único que importa es que sean vistos, que las imágenes llenen los espacios en tu mente y hagan su trabajo subliminal.
No necesitas responder, solo pasar por ahí y ver las imágenes, leer las palabras. Hace su trabajo. Es una técnica de violación mental, de afrenta emocional, con el propósito de engendrar inestabilidad y disfunción mental. Están creando un monstruo que lentamente sucumben a la cultura de la misantropía y la perversión que ellos mismos han creado, despegándose del mundo real con una arcada de disgusto y desesperación. Tienes tus hilos que activan tus inseguridades, tienes tus hilos que nulifican tu respuesta emocional a la tragedia, y tus hilos de confusión sexual. ¿Qué representan? Un asalto triple a la mente, una violación tentacular triple al subconsciente, dirigida a jóvenes de entre 18 a 25 años atraídos por la promesa de un foro online de expresión anónima libre. El arma silenciosa perfecta que utilizar contra la juventud, en una guerra silenciosa por el control. Pero hey, quizás estoy equivocado. Evidentemente no puedo dar pruebas de nada de esto. Quizás es una coincidencia que todos estos hilos estén siempre en cabecera una y otra vez, con literalmente las mismas imágenes y texto, evocando los mismos sentimientos en el mismo público día tras día. La cosa es, sé lo que se supone que es una coincidencia, pero todavía no he sido testigo de ninguna. Genuinamente esto ha sido una idea reflexiva que me ha hecho pensar y cambiar un poco cómo veo este sitio y cómo actúo en él. ¿Qué recomiendas? Mi primera y principal recomendación sería abandonar B para siempre, pero sé muy bien que eso es prácticamente imposible, así que en su lugar, recomiendo responder como ellos no pretenden que lo hagas. Lucha lo negativo con positivo. Suena cliché, pero sé que puede hacerse, porque yo mismo he tenido conversaciones con Anons que resultaron en un intercambio serio y genuino de ideas reales. Si lees un artículo interesante en algún sitio de noticias de ciencia, tráelo a B para empezar un hilo. Si ves una pieza de arte increíble, comienza un hilo. Si quieres hablar de política, hazlo. De filosofía, igualmente. Deja de acechar, inicia tu propio foro, y tal vez, solo tal vez, podremos llegar algún día a reconstruir la comunidad que han trabajado tan fuerte en destruir. Su lema es: donde hay confusión hay lucro, así que luchemos contra la ignorancia donde la veamos. Que nos importe una mierda los llantos de las fedoras y los caballeros blancos, pongamos el internet a buen uso. Dios sabe que no tenemos nada mejor que hacer, sino por qué estaríamos aquí.